Habíamos quedado en revisar qué había sido de aquellos cristianos que intentaron, al menos, permanecer fieles a su fe. Debemos decir que fueron sometidos a la autoridad civil de los árabes y denominados mozárabes. Los llamados mudéjares, en cambio, eran musulmanes que vivían bajo autoridades cristianas, quienes les permitían conservar sus costumbres previo pago de tributo. Con el pasar del tiempo, los mozárabes fueron logrando alguna autonomía civil y administrativa, cierto gobierno propio, ciertos jueces y también recaudadores propios. En lo eclesiástico se reconocía la autoridad de los obispos. Asimismo, estaba permitido acudir a los templos antiguos, pero no edificar nuevos. En el campo sobrevivieron también no pocos monasterios. Para la educación había escuelas católicas en Sevilla, en Toledo, en Granada y en otros lugares. Con todo, claro, la situación no dejaba de ser peligrosa, como lo experimentaban sobre todo los obispos, que por una parte no podían mantener los contactos normales con Roma y por otra estaban siempre bajo la vigilancia atenta de los jefes musulmanes, que influían de muchas y diversas maneras. Los fieles cristianos, a su vez, huérfanos de todo apoyo civil, se veían siempre tentados de aflojar en sus posiciones para acomodarse con el poder y recibir las prebendas que los emires dispensaban a los cristianos renegados. Sea lo que fuere, la verdad es que la situación de los fieles españoles, sometidos a la dominación musulmana variable, por otra parte, de provincia a provincia y de siglo a siglo, no fue nunca tan penosa como la de los cristianos del África musulmana. Volvamos ahora al campo de la política, retornando a los primeros tiempos de la invasión para entender mejor los sucesos posteriores. En el año 755 aconteció en la España musulmana un hecho de gran envergadura. 5 años antes había tenido lugar en Damasco un cambio fundamental. Los omeyas, allí reinantes, a quienes los musulmanes fieles acusaban de faltar a los principios del Corán, fueron derribados. Habiéndose proclamado una amnistía, se la quiso celebrar con una cena donde invitaron a unos 80 omeyas. Allí fueron estos exterminados por Abul Abbas, que iniciaría una nueva dinastía, la de los abásidas, así llamados porque descendían de Abbas, tío de Mahoma y abuelo de Alí, instalando su gobierno en Mesopotamia, donde fundaron una nueva capital, Bagdad. Solo 2 de los omeyas invitados no habían concurrido a la mortal celada. Uno de ellos, Abderramán, huyó a España, se apoderó de Córdoba e hizo surgir allí un gobierno independiente rebelde al de Bagdad, dando comienzo a lo que más tarde sería el Califato de Córdoba, rival del de Bagdad en esplendor y en poderío. La línea de los nuevos conquistadores fue más dura que la de quienes los precedieron. Iksem I, hijo y sucesor de Abderramán, dispuso que todos los cristianos debían inscribirse en las escuelas de los musulmanes, con la intención de que cambiasen sus tradiciones e incluso su fe. Un grupo de católicos reaccionó vigorosamente, siendo condenados a muerte, con lo que dio comienzo una época de mártires. Cuanto mayor era el número de las víctimas, más eran los que se animaban a confesar su fe. Los jefes árabes lograron que los obispos no apoyasen esta reacción. Es cierto que algunos fieles se dejaban llevar de un fervor indiscreto, no vacilando incluso en insultar públicamente a Mahoma y a sus seguidores en las plazas o incluso hasta dentro de las mismas mezquitas. Ellos, claro, veían en peligro su fe, sus tradiciones, su cultura, su patria. Eran testigos de que la tibieza se iba apoderando de los mozárabes y de que el Islam se infiltraba en sus vidas. Muchos de estos se acomodaban a las costumbres del ocupante, adoptando la lengua árabe, el turbante, el albornoz,
lo que suscitaba el desprecio de los propios musulmanes. Cuando sonaban las campanas de las iglesias, algunos moros se burlaban. No es extraño que los cristianos hiciesen otro tanto cuando el muezín, desde el minarete, llamaba a la oración musulmana. Parecía perentorio ponerse de pie contra tales peligros, y ello a pesar del oportunismo de la mayor parte de los obispos. Así lo hizo San Eulogio, hombre de alma grande, orador y poeta, arzobispo de Toledo, quien, diferenciándose de sus colegas claudicantes, cometió la indiscreción de convertir a una joven mora, lo cual estaba prohibido. Los soldados lo detuvieron y lo llevaron ante el visir. Con una palabra hubiera podido salvar su vida, pero prefirió confesar públicamente a Cristo y denostar a Mahoma, muriendo juntamente con la doncella conversa. Con Mohamed I arreció la persecución, que ahora incluyó el terror, siendo grande el número de apóstatas. Estaban las cárceles repletas. El temor había acallado todo cuando un joven de gallarda presencia llamado Fandila confesó sin rebozo su fe. Mohamed se enfureció, amenazó con matar a todos los cristianos. Entonces, el heroísmo larvado de muchos fieles salió a flote, quedando aquel maravillado ante el espectáculo de un pueblo que se reía de los tormentos y de la muerte. Era Eulogio quien había armado para el combate a aquellas legiones de héroes. Pronto la resistencia recrudeció. Decimos recrudeció porque de hecho ya había comenzado desde los inicios de la invasión musulmana, cuando numerosos cristianos se agruparon en las montañas, donde el enemigo no podía alcanzarlos. Combatían desde allí al modo de los modernos comandos. Uno de sus primeros jefes fue Pelayo, quien, refugiándose en las sierras de Asturias, asumió en el año 718 la herencia de la dinastía visigoda, con la cual por lo demás estaba emparentado. En un agreste desfiladero, rodeado de un puñado de valientes, vio llegar una columna enemiga compuesta de bereberes, árabes y cristianos traidores, entre los cuales el infaltable Opas, obispo traidor de Sevilla, quien fue encargado por los invasores de intimar la redención. Cuando Pelayo los tuvo a su alcance, hizo rodar sobre ellos piedras y peñascos mientras los acribillaba a flechazos. Tal fue la famosa batalla de Covadonga. Se dice que entre los muertos estaba el conde Don Julián y los hijos de Witiza, el rey destronado. Opas, el obispo traidor, fue hecho prisionero y ajusticiado. Pelayo había llevado a la roca donde se guareció una imagen de Nuestra Señora, a quien en buena parte se atribuyó tal victoria. La fe y la patria eran las que se habían consagrado allí, naciendo el pensamiento glorioso, temerario entonces, de recobrar la nacionalidad perdida y de enarbolar el pendón de la fe, sacudiendo el yugo de las armas sarracenas. Lentamente, en la adversidad y en la lucha, se fue forjando una raza dura, austera y profundamente religiosa. El plan de aquellos españoles era sencillamente reconstruir el antiguo imperio visigótico, reconstruir lo que se había desmoronado. El combate por la buena causa, que se extendería a lo largo de 700 años, abundó en episodios sublimes y heroicos tan propios del espíritu español cuando se pone al servicio de una causa justa y sagrada. El ideal de los combatientes era a la vez patrio y religioso. Para los dos adversarios se trataba, por cierto, de ocupar unas tierras que para los españoles era su propio hogar usurpado, pero más allá de ello, de extender o de proteger el campo en que se afirmaba una fe. Los moros gritaban Mahoma, los cristianos Santiago, tal como se dice en el poema del Mío Cid.
La Iglesia entendió siempre que este prolongado combate no podía ser considerado sino como una cruzada contra los infieles, en el marco de las cruzadas en general, de las que trataremos enseguida, no para convertir a los adversarios por la fuerza, al término de una guerra victoriosa, sino para defender el tesoro de la sociedad cristiana frente a la agresión de los maometanos. La Reconquista interesó no solo a los españoles, sino a los católicos todos de la cristiandad. En 1063, Alejandro II otorgó indulgencia general a los caballeros franceses que fueran a ayudar a sus hermanos españoles. Combatir en España fue tan meritorio como hacerlo en Tierra Santa. También ayudaron las grandes órdenes religiosas como el Cluny o el Cister, iniciando fundaciones en las tierras reconquistadas. Poco a poco se fueron estableciendo regiones liberadas como Asturias, Castilla, Navarra, Aragón y finalmente Cataluña. Por desgracia, estos pequeños estados estuvieron signados por un grave defecto típicamente español, el del individualismo, la desunión, defecto que por otra parte debilitaría también a los moros. La España musulmana tenía por capital a Córdoba, aquella ciudad más suntuosa que las grandes urbes europeas de aquel tiempo, ciudad célebre por su cultura, cuya espléndida mezquita nos ofrece todavía hoy el testimonio de aquel esplendor. Le seguían Granada y Sevilla. Poco antes del fin del primer milenio, un terrible guerrero llamado Almanzor, visir, o sea, ministro del califa de Córdoba, Ixem II, se puso al frente de las huestes moras, asestando golpe tras golpe a los ejércitos cristianos. Llegó incluso a apoderarse de Santiago de Compostela y arrasarlo, con excepción de la tumba del apóstol. Luego hizo llevar hasta la ciudad de Córdoba, que está a más de 700 kilómetros, las campanas del templo a hombros de cristianos cautivos como trofeo de guerra. Hacia el 1050 la situación se tornó menos peligrosa, ya que aquel califato fue abolido, siendo reemplazado por una federación de 23 pequeños estados o taifas, lo que contribuyó a fomentar la división de los enemigos de la cristiandad. Precisamente por aquellos tiempos apareció también del lado católico otro gran guerrero, Fernando I, rey de Castilla, quien, sacando partido de la división de los musulmanes, asedió sucesivamente a los taifas de Toledo y de Zaragoza, y de tal modo intimidó al rey de Sevilla que éste debió declararle su sumisión. A la muerte de Fernando, su hijo Alfonso VI reanudó la ofensiva. En 1085 ocupó Toledo. Fue un acto muy importante por el carácter nada menos que imperial de aquella ciudad. Nada, pues, de extraño que asumiese con un título tal como Toleti Imperi Rex et Magnificus Triumphator. Siguió luego hacia el sur, y al llegar al mar, en el mismo lugar donde en el siglo VIII habían desembarcado los primeros contingentes del Islam, metió su caballo en las aguas como si quisiera lanzarlo a la reconquista de África, gritando: «He llegado hasta el último confín de España». De tal modo, la dominación musulmana de España parecía ya a punto de desplomarse. Pero entonces, una de esas vueltas que tiene la historia volvió a poner todo en cuestión. Al sur del Sahara, un peregrino de la Meca, Abd Alá ibn Yassin, se propuso llevar a cabo una reforma religiosa entre los tuaregs, nómadas del desierto, hombres
de costumbres ciertamente feroces, con el fin de que los musulmanes volvieran a la estricta religión del profeta y los cobardes e impuros recibiesen el castigo merecido. Los reformados, llamados al-Murabitorum, palabra que los cristianos deformaron en almorávides, pronto ocuparon todo el sur de Marruecos. Justamente por aquellos momentos, Alfonso VI tenía en jaque a los emires en España. Entonces estos dirigieron sus miradas hacia los nuevos combatientes del África y les pidieron socorro. Encantados por tal invitación, entraron en España, con lo que el mapa quedó enteramente trastocado. Ahora los cristianos no tendrían ya frente a sí a aquellos hombres venales de las taifas, sino a consumados guerreros. En pocos años, los almorávides liquidaron las taifas e impusieron en España su autoridad omnímoda. El propio Alfonso VI debió retornar a Toledo. Una vez más, era preciso reorganizar la resistencia, que ahora se polarizaría en un hombre de Castilla la Vieja, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, héroe de enorme valentía e insuperable en la guerra. A pesar de que tenía diferendos con Alfonso VI, pasándolos por alto, se lanzó valientemente al combate contra los almorávides. En 1094 logró ocupar Valencia, convirtiendo la mezquita en iglesia y reinstalando en ella el obispo del lugar. Su valor y sus proezas encendieron en España la llama del fuego sagrado, convirtiéndose en la encarnación de la resistencia. Campidoctor, maestro de guerra, lo llamaban los cristianos latinistas. El Cid, el Señor, lo llamaron los musulmanes. Cuando murió, en 1099, el mismo año en que los cruzados tomaban Jerusalén, España entera, incluido el rey Alfonso, lo lloró amargamente. Cuando poco más tarde su valerosa viuda, doña Jimena, tuvo que evacuar Valencia llevando los restos de su marido en un ataúd, se cuenta que el solo espectáculo de este cortejo fúnebre bastó para dispersar al ejército enemigo. Las cosas siguieron balanceadas con derrotas y victorias en sucesivas alternancias. Pero justamente cuando los españoles alcanzaron a aprender que los almorávides no eran invencibles, se produjo un nuevo viraje histórico, pero eso será materia de nuestro próximo encuentro, aquí en La Semilla del Diablo.